nosotros. Bendito Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo por esta mañana que nos regalas. Gracias por este tiempo, oh, Señor, con nuestros hermanos. Gracias porque te tenemos en nuestro espíritu, en nuestro corazón y compartimos tu vida. Señor, no solamente queremos nosotros tenerte en nosotros, sino que tú nos tengas a nosotros. Y este es el punto más importante, porque ya tú te has dado a cada uno de nosotros y ciertamente tú moras en nuestro espíritu. Pero sin embargo, Señor, resta que nosotros nos demos a ti de tal manera de que tú nos tengas a nosotros, ya que nosotros te tenemos a ti. Gracias, Padre, por tu amor, por tus bendiciones y porque sabemos, Señor, que la obra que tú comenzaste en cada uno de nosotros la vas a terminar conforme a tus promesas. En el nombre de Cristo, rogamos que nos des luz y sabiduría en esta mañana para que en nuestro espíritu podamos recibir tu palabra maravillosa, la cual es una semilla viva, Señor, que da el fruto que dice en ella misma. Gracias, Padre, por amarnos, por bendecirnos y por darnos luz y sabiduría. En nombre de Cristo te damos la gloria y la honra. Amén y amén. En esta perspectiva que estamos tratando de recibir por parte del Espíritu Santo de Dios en cuanto al oírle, aprender a oírle. Esto es, ¿verdad?, una capacidad que tiene nuestro espíritu. El oír con el espíritu es efectivamente el oír al que se refiere la palabra del Señor. Cuando la Escritura nos dice, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga, evidentemente se está refiriendo a los oídos espirituales, a los oídos de la nueva criatura. Esa persona es la que puede oír las cosas que vienen del cielo. Esa persona es la que puede oír las cosas que vienen de parte de Dios. Pero la gran confusión que nosotros tenemos en todo este tiempo es que muchas veces nosotros oímos con los oídos equivocados. Y no solamente los oídos físicos, los que nosotros tenemos, ¿verdad?, a través de nuestras orejas, sino todos aquellos oídos que tienen que ver directamente aún con nuestra propia alma, ¿verdad? Porque los oídos físicos simple y sencillamente muestran que nuestro ser interior, sea alma o espíritu, también tienen oídos. Y nosotros podemos oír con nuestra mente, podemos oír con nuestros sentimientos, podemos oír con nuestros deseos, podemos oír con nuestra voluntad. Y todos estos son niveles con los cuales podemos oír, así como podemos oír con nuestro oído físico, en nuestra mente física, en nuestro cerebro. De la misma manera podemos oír en diferentes niveles del alma, pero también oímos en el espíritu. ¿Ok? Y cuando la Escritura dice el que tiene oídos para oír, oiga, se está refiriendo efectivamente a la nueva creación que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, a ese nuevo hijo que Él ha engendrado dentro de cada uno de nosotros, que ahora sí tiene la capacidad auditiva espiritual para poder escuchar lo que el Espíritu dice, ¿no? No olvidemos que, por ejemplo, en el libro de Romanos, la Escritura nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Fíjese, la dimensión a la cual el Señor normalmente habla es de espíritu a espíritu. El Señor no habla de espíritu a alma. El alma lo que hace básicamente ya es recibir los beneficios del espíritu, pero el alma en sí no tiene capacidad de poder engancharse directamente con nuestro Padre porque hablamos un lenguaje distinto y diferente. Y en esta perspectiva de el aprender a oír, porque finalmente este aprender a oír es la capacidad espiritual de estos oídos espirituales que el Señor nos ha dado, que tienen que comenzar a ser desarrollados en nuestra propia vida. Y esta capacidad espiritual es la que efectivamente se tiene que desarrollar en nosotros, y nuestro Padre y el Espíritu Santo que lo va a hacer, porque este es un trabajo de Él, no es un trabajo mío, es un trabajo de Él. Y vuelvo y repito, el mío básicamente es permitírselo. El problema es a quién nosotros escuchamos. Es decir, yo tengo la capacidad de poder escuchar, ¿verdad?, a mi mente, de poder escuchar a mis emociones, de poder escuchar a mi voluntad, de poder escuchar al mundo, de poder escuchar a la gente, de poder escuchar al pastor, de poder escuchar a Dios. Entonces, allí es donde mi decisión viene. Y ahí es cuando yo me decido escuchar al Señor, el que efectivamente esa palabra se convierte en una palabra viva y eficaz, como vamos a ver en esta parábola maravillosa que muchos la hemos ya escuchado muchas veces, ¿verdad? La parábola del sembrador. Y que la tenemos en varios evangelios, está tanto en Marcos como en Lucas, así que el día de hoy vamos a ir a Mateo,
¿verdad? En donde está también la parábola, es decir, en los 3 evangelios. Y es tan importante esta parábola que está en los 3. Y es seguro que en los 3 vamos a encontrar diferentes revelaciones de parte de nuestro Padre para que efectivamente ahondemos mucho más en esta capacidad que tenemos en el Espíritu para poder oír la palabra de Dios, ¿sí? Y como hemos hablado ya muchas veces, la palabra de Dios no es la Biblia, ¿sí? La palabra de Dios no es la Biblia. En la Biblia están los dichos de Dios, están los escritos de Dios. La palabra de Dios, ¿no es cierto?, es la palabra que Dios mismo nos revela en nuestro espíritu con base en lo que está en la Escritura. Por esto hemos hablado de que la Escritura para nosotros viene a ser como un GPS que nos permite visualmente ver, como cuando vemos en el mapa para no perdernos, ver que la voz que efectivamente nos está hablando para que tomemos una decisión respecto del camino que le hemos determinado al GPS seguir, que confirmemos si efectivamente lo que la voz nos está diciendo va de la mano con el plano, con el mapa. Entonces la Escritura viene a ser ese plano, ese mapa, ¿verdad? Que confirma que la voz que nosotros estamos recibiendo del Espíritu es. Porque allí mucha gente dice, sí, pero ¿cómo yo sé? Y de hecho lo hablábamos la semana pasada, ¿cómo yo sé que es la voz de Dios? Bueno, jamás el Señor se va a contradecir por su palabra. Allí es donde la Escritura va a confirmar que la voz que yo estoy recibiendo, la palabra que yo estoy recibiendo en mi espíritu, realmente es la palabra de Cristo, es la palabra del Espíritu Santo. Y fíjese, nuestro Dios es tan maravilloso porque Él sabía que usted y yo nos íbamos a ver abocados a este grave problema, ¿sí? En que a veces no sabemos ni siquiera qué voz estamos escuchando, porque es que escuchamos muchísimas voces. Escuchamos la voz de nuestra mente, escuchamos la voz de los deseos, escuchamos la voz de los sentimientos, escuchamos la voz de nuestra voluntad, escuchamos la voz de nuestros amigos, escuchamos la voz de nuestros padres, escuchamos la voz del mundo, escuchamos la voz de los psicólogos, escuchamos la voz de miles de voces que hoy de alguna manera existen como para que nosotros les prestemos atención. Pero solamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Y por eso es tan importante que esa palabra sea escuchada por cada uno de nosotros. Y esta palabra, ¿verdad? Que es una semilla viva, por eso es que se compara siempre la palabra de Dios con una semilla viva que tiene que ser plantada en nuestro espíritu, ¿verdad? Porque si esa palabra no es plantada en nuestro espíritu, vamos a vivir una vida de hijos bastante penosa, sin que realmente lo que la palabra promete o lo que la palabra dice se confirme en mi experiencia. Y de lo que se trata esto justamente es esto, de que lo que la palabra dice se confirme en mi experiencia, porque la palabra, el fruto que va a dar es lo que ella dice. Es decir, el Señor mismo dijo algo muy importante, ¿no es cierto? Que mi palabra no regresará a mí vacía, sino que hará aquello que yo le he mandado hacer en cada persona. Fíjese, es decir, la semilla es la palabra. ¿Y la palabra qué es lo que hace? Lo que Él dice. Entonces, esa palabra tiene que convertirse en mi experiencia. Cuando esa palabra es mi experiencia, entonces yo puedo decir que efectivamente la palabra entró en mi espíritu y estoy dando fruto. ¿Ok? Porque es el fruto de Él, no es mi fruto. Es el fruto de esa palabra viva, de esa semilla que el Señor ha implantado en mí, la que comienza a manifestarse dentro de mi propia vida. Es por eso que, por ejemplo, Gálatas 5 nos dice que el fruto del Espíritu es. Y no dice los frutos, sino que habla del fruto, pero habla de muchas características. Por ejemplo, dice, el fruto del Espíritu es. Fíjate, es un solo fruto, pero es amor, gozo, paz, paciencia. No son muchos frutos. El fruto del Espíritu es uno solo. En ese fruto está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la santidad, la justicia, la verdad, la abundancia, la prosperidad y la bendición y todo lo que el Señor nos es. Entonces, es un solo fruto que arranca efectivamente de verdad cuando esto ha sido sembrado en nuestro espíritu. Entonces, hoy vamos a ver en esta parábola del sembrador que muchos conocemos, algunos temas que nos van a ayudar a permitir entender en dónde es que se ha sembrado la semilla del Señor y cómo podemos hacer para que esa semilla se siembre en la tierra buena que necesitamos que se siembre. Así que, arrancando del capítulo 13 de Mateo, versículo 1, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa.
y les habló muchas cosas por parábolas a toda la multitud que estaba allí, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Fíjese, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga, que es lo que estamos hablando. Es decir, nosotros tenemos oídos para oír, esa es la primera pregunta. ¿A quién está hablando de esto, no? Porque sí, todos tenemos, ¿sí? El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, los discípulos, justamente en esta perspectiva importante, porque yo creo que el punto central es que el Señor, ¿verdad?, nos habla cosas, ¿verdad? Pero esa palabra va dirigida para alguien, no va dirigida para todo el mundo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque simplemente va dirigida para el que tiene oídos espirituales. Entonces los apóstoles, los seguidores o los discípulos le preguntan y le dicen, entonces acercándose a sus discípulos, versículo 10, le dijeron, ¿por qué les hablas? Por parábolas. ¿Sí? Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahí el Señor ya hace una clara determinación de vosotros y ellos. Es decir, vosotros, se está refiriendo evidentemente a su pueblo redimido, se está refiriendo a la nueva criatura, a la nueva creación, se está refiriendo al nuevo hombre. ¿Okay? A este nuevo hombre, a este hombre espiritual, a esta nueva criatura, a este Hijo de Dios, a vosotros, ¿sí? Dice, os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Es decir, nuestro Padre, ¿verdad?, ha determinado que en esta nueva creación, a nosotros, al nuevo hombre que está dentro de cada uno de nosotros, al Hijo de Dios, al Hijo amado de Dios, les sea dado conocer los misterios del reino. Mas a ellos, ¿quiénes son ellos? Pues todos los que no han nacido de nuevo. Todos los que vivimos en el nivel de la carne, que viene a ser lo mismo. La Escritura dice que el primer hombre fue hecho alma viviente y que el postrer hombre fue hecho espíritu vivificante. Es decir, todos los que somos alma viviente y vivimos por esa alma, a ellos no les es dado. Pero todos los que ahora, ¿verdad?, vivimos en espíritu y somos el espíritu vivificante, somos parte integrante del espíritu vivificante, es a vosotros os es dado. Entonces ahí efectivamente está hablando del espíritu y está hablando del alma. Obviamente allí los discípulos todavía no podían comprender bien todas estas cosas porque ellos no tenían el espíritu dentro de ellos. El espíritu estaba con ellos, pero en carne. Ahora resulta que el espíritu está dentro de nosotros en espíritu, para que efectivamente hoy esta realidad sea más que nunca, ¿no es cierto?, algo que tú y yo podamos comprobar en nuestra propia experiencia. Mira, entonces ahí el versículo 12 dice, porque a cualquiera que tiene, ¿sí?, se le dará y tendrá más. A cualquiera que tiene, ¿qué? A cualquiera que tiene la vida de Cristo en él. A cualquiera que tiene la vida eterna en él, a cualquiera que tiene la vida eterna. Es decir, cualquiera puede tener la vida eterna. Primero, ¿verdad? Es algo que ya el Señor hizo a nuestro favor, pero al que la tiene ya, dice, a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Esto va evidentemente íntimamente relacionado con la promesa del Señor, que el que comenzó la buena obra, Él mismo la perfeccionará en ti y en mí. O sea, la promesa sigue avanti, sigue funcionando, la promesa sigue siendo fresca para ti y para mí el día de hoy. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Es decir, esto
de el conocer los misterios del reino, que no es más que conocer a Cristo en su potencia y en su poder, ¿verdad? La Escritura dice que nos va a seguir siendo revelado por siempre, al punto que aquí dice que al que tiene se le dará y tendrá más. Fíjate, esta es la promesa y la palabra que efectivamente cuando entra a nuestro espíritu comienza a hacer una experiencia. ¿Por qué? Porque la palabra comienza a hacer en mí lo que dice que tiene que hacer. Y la palabra lo que dice es que si es que efectivamente, ¿no es cierto?, yo tengo este conocimiento de parte de Dios, como ya soy una nueva persona, aún, ¿no es cierto?, se me dará a conocer más, ¿no es cierto?, para que tenga cada vez más. Esto es un nunca acabar. Fíjate, tendrá más, siempre tendrá más. Es decir, nuestro Padre es tan vasto, es tan eterno, que lo más grande que conozcamos de Él, en ese momento ya queda como algo pasado para que sigamos conociendo todavía desde esa perspectiva lo más grande que es Él. No tiene fin. No tiene fin. La eternidad, el poder, la gracia y el amor no llega a un punto en donde dices, yo ya conocí todo. No, el Señor nos ha introducido en Él para que nosotros vengamos de un menos a más, para que nosotros podamos conocer la vida de Él de un menos a más. Cada día más. Si ya tienes, se te dará, ¿no es cierto? Y si se te da, cada día tendrás más. Esta es, ¿no es cierto?, la fórmula que el Señor ha determinado para tu vida y para mi vida. Es por esto que esto, por ejemplo, no va de la mano con lo que nos pasa en nuestra propia experiencia como cristianos en este tiempo. Porque parece que el Señor nos da este tipo de experiencias o de revelaciones a cuentagotas. Muchos de nosotros todavía estamos dando testimonio de lo que nos pasó cuando fuimos salvos por primera vez. O muchos de nosotros damos testimonio de lo que nos pasó cuando el Señor hizo por nosotros alguna obra maravillosa que fue indiscutible, que fue Él. Muchos de nosotros seguimos dando testimonio de lo que Él hizo hace tiempo, pero no damos testimonio de lo que Él ha hecho esta mañana. No damos testimonio de lo que Él ha hecho ayer. No damos testimonio de lo que Él está haciendo en este instante. No damos testimonio de toda esta bendición que está a nuestro alrededor, la naturaleza y muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque efectivamente no tenemos necesariamente esta comunión. Y esa es la idea central, que nosotros manejemos esta unión con Dios, que es la comunión, justamente, para que cada día podamos recibir más de Él. Pero fíjate lo que dice, pero al que no tiene, es decir, pero al que no tiene esta vida, aún lo que tiene le será quitado. Sentencia. Es decir, para el hombre natural, ¿no es cierto?, aún lo que tiene, lo que él cree que tiene, lo que para él es importante, lo que para él es alto, lo que para él es más grande que Dios mismo, lo que para él es más grande que la vida eterna que el Señor nos ha dado, aún lo que él tiene le será quitado. Entonces no hay vuelta de hoja. Nosotros en nuestra carne, aún lo que nosotros amamos, queremos y tenemos, la Escritura nos dice categóricamente que nos será quitado. ¿Por qué? Hermano, vea usted los cementerios. El cementerio es el lugar en donde podríamos decir, ¿verdad? Aquí hemos quitado a todos los hombres todas sus cosas, ¿o no? Porque el cementerio es un lugar en el que nadie se lleva absolutamente nada. La muerte física para nosotros significa la muerte a todo aquello que tenía valor para nosotros, a todo aquello que era más alto que la vida de Dios mismo. Y la verdad, hermanos, nosotros mismos como cristianos, peor las personas que no conocen todavía este evangelio de liberación, de verdad y de bendición, ¿no es cierto? Tenemos puesto nuestro corazón en muchas cosas de este mundo. Es decir, tenemos puesto nuestro corazón en las cosas que creemos que verdaderamente son importantes. Sean cosas sentimentales, más altruistas, sean temas económicos, sean temas particulares, personales, sean temas que tengan que ver con nuestras emociones o muchas cosas. Nosotros valoramos más aquello que efectivamente la vida que
el Señor ha puesto en nuestro corazón. Pero al que no tiene, se está refiriendo al que no tiene la vida de Cristo, al que no tiene los oídos para oír, aún lo que tiene, aún lo que él cree que tiene. Esto va de la mano con el hombre, aquel que pensaba y se hablaba a sí mismo en su corazón, también está dentro de una de las historias que nos muestra la Escritura, un hombre rico, a un hombre que le iba bastante bien. Dice que este hombre era agricultor y la verdad que le estaba yendo bastante bien en el negocio y llegó un momento en donde tuvo unas cosechas extraordinarias y este hombre dijo, ¿qué haré? Dijo, ya sé qué es lo que voy a hacer, derribaré los galpones que tengo y los haré todavía mucho más grandes para almacenar ahí toda esta riqueza. Y diré a mi alma, alma, gózate y repósate, ¿verdad? Porque tienes todo lo que necesitas para vivir, como quien dice, tranquilamente. Y la respuesta del Señor es necio, no sabes que esta noche vienen por tu alma. Entonces, ahí es donde viene el problema, en cuanto a que nosotros estamos enfocados en las cosas de este mundo y el Señor puede saber y decirnos, necio, no sabes que ahora vienen por tu alma. Y todo lo que has provisto, ¿para quién será? ¿Sí? Porque a la final este es el grave problema de las riquezas, es decir, nadie sabe para quién trabaja. Nos sacamos del aire, lloramos, chillamos, nos afanamos, nos enfermamos y resulta que nos vamos y dejamos muchas cosas, ¿verdad? A las personas que ni siquiera pensábamos seguramente, ¿no? Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Es por esto que aquí el punto central es en donde yo tengo puesta mi mente y mi corazón. Esto no significa, ¿no es cierto?, que no nos dediquemos evidentemente a trabajar. Esto significa que no hagamos del trabajo y no hagamos de aquellas cosas el foco de nuestra existencia. Es decir, como alguien decía, que no vivamos para trabajar, sino que en términos materiales trabajemos para vivir, que es algo para subsistir, que es algo que funciona. Pero, sin embargo, cuando estamos ya en nuestra relación con el Señor, ya sabemos que el que provee todas las cosas, con toda seguridad, es nuestro Padre. Por eso dice, Él mira las aves del cielo, ¿no es cierto?, que ni siembran, ni aran, ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, solamente están comiendo todos los días lo que su Padre les da. Entonces, el Señor Jesucristo dice en el versículo 13, por eso les hablo por parábolas. ¿A quién? A aquellos que no les ha sido dado el que reciban efectivamente estos misterios del reino de Dios. Por eso es que mucha gente no entiende. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo, claro, teniendo ojos, no ven. Y oyendo, no oyen. Teniendo mente, no entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mire, esto es muy importante, hermano. Porque la salvación, vuelvo y repito, la salvación no es para el viejo hombre. Ahí nosotros tenemos un grave error. La salvación no es para el viejo hombre es la muerte. La salvación es la liberación que tú y yo tenemos ahora de todo lo que éramos en la nueva criatura. Es decir, para el viejo hombre, lo que el Señor tenía preparada es la cruz de Cristo, ¿sí? Y por esto es que este viejo hombre no es capaz de poder oír ni entender, y su arrepentimiento, porque nosotros muchas veces atamos el que el viejo hombre se arrepiente de sus malas acciones para que se convierta, ¿no es cierto? Se convierta. Este convertirse tiene que ver de cambio de vida, cambio de mente, cambio de posición. Es decir, antes yo estaba en Cristo, ahora yo estoy en Adán.
Ahora puedo, perdón, antes yo estaba en Adán, ahora estoy en Cristo. Ahora yo puedo, con mis ojos, efectivamente, en lugar de ver a Adán, puedo ver a Cristo. Ahora tengo esta capacidad. Pero ¿qué es lo que pasa? El viejo hombre no tiene esa capacidad. El viejo hombre evidentemente puede tener inclusive en su corazón el anhelo y el deseo de arrepentirse y aún de convertirse. Pero la pregunta es, ¿Dios ha determinado que el viejo hombre se convierta en un buen viejo hombre? Eso no predica la Escritura. Dios ha determinado que el viejo hombre muera en la cruz del Calvario, porque habéis muerto, dice la Escritura. ¿Sí? La Escritura dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado. Este hombre viciado, ¿verdad? Aún, ¿no es cierto? Si quisiese arrepentirse o convertirse, no puede, porque para ese hombre no hay sanación, para ese hombre hay muerte. Es por esto que en nuestra primer creación, en nuestro viejo hombre, no podemos nosotros buscar a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque estamos hablando de vidas distintas, vidas diferentes. Yo tengo mis perritos. Ellos tienen un tipo de vida y yo tengo otro tipo de vida. Con mis perritos yo tengo e intento tener una buena relación, pero yo no podría jamás esperar que mis perritos me entiendan y sepan, ¿verdad?, lo que yo estoy viviendo. Porque mis perritos, si yo mañana estoy triste, posiblemente alguno hasta sienta, ¿no es cierto?, en sus propios sentidos, en su propia intuición, sientan que yo estoy sufriendo, pero no puede entender ese animalito, a pesar de que tiene una vida, el nivel de la amargura, del dolor, del sufrimiento, porque no entiende el contexto, no entiende las razones, no entiende mis sentimientos, no entiende mis deseos, no entiende mi vida. El perrito a lo mucho lo que puede hacer es venir a mi lado y estar triste conmigo, pero entenderme jamás. Así es la vida del ser humano con la vida de Dios. El ser humano no puede entender a Dios. El ser humano no puede comprender a Dios, porque están en vidas distintas y diferentes. Y el viejo hombre es una vida, ¿verdad?, que efectivamente es totalmente distinta a la vida de Dios. De ahí que el Señor dijo, yo he venido para que tengáis vida, porque el viejo hombre estaba muerto, vivía en sus delitos y pecados. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso nos muestra la palabra claramente. Entonces, este viejo hombre, por más que se arrepiente, este viejo hombre, por más que quiera convertirse y que quiera cambiar su vida, no funciona. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. El viejo hombre no hereda el reino de Dios. Para el viejo hombre, inclusive la Escritura dice muy claramente, yo mismo he hecho esto, dice, para que con los oídos oigan pesadamente, para que cierren sus ojos, para que no vean con los ojos, para que no oigan con los oídos, para que no entiendan con el corazón. ¿Y para qué? Para que evidentemente no sean capaces ni siquiera de convertirse y que yo no los sane. ¿Por qué? Porque para el Señor no había, ¿no es cierto?, nada para ese viejo hombre. Por eso es que Cristo vino a crucificar a ese viejo hombre y llevarlo a la cruz y matarlo, a librarnos de ese viejo hombre. Ese viejo hombre es nuestro enemigo. Ese viejo hombre es el que normalmente ha sido el causante de todo el dolor, de todas las luchas y de las dificultades que vivíamos, que vivimos y que viviremos. Ese viejo hombre es el grave problema que usted y yo tenemos y que efectivamente no ha permitido ni siquiera que recibamos lo que nos corresponde en Cristo Jesús, sino más bien es el ladrón que vino a robar, a matar y a destruir. Pero el Señor, sin embargo, por el gran amor con que nos amó, lo que hizo es librarnos de esa vieja criatura y darnos una nueva creación, más grande todavía. O sea, el Señor ha hecho nuevas todas las cosas, de modo que si alguno está en Cristo, nuevas cosas del viejo hombre pasaron. Ya no se trata aquí de que el viejo hombre esté compungido, de que el viejo hombre esté arrepentido, de que el viejo hombre quiera cambiar de vida.
No. Si esto no es un tema de cambiar. Este es un tema de recibir la nueva vida y ser parte de la nueva creación que el Padre, ¿verdad?, ha hecho contigo y conmigo. ¿Cómo? Ahora haciéndonos sus hijos. Esa es la gran diferencia. El primer hombre es un hombre creado y hecho de manos. El segundo hombre es un hombre engendrado por nuestro Padre. Ahora nosotros pertenecemos al hombre engendrado, ya no al hombre creado y hecho de manos, que fue efectivamente la historia del primer hombre adámico. Pero mire lo que dice el versículo 16, pero bienaventurados. Ahí cambia. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque vuestros ojos ven. Bienaventurados los ojos de las personas que han nacido de nuevo, que tienen la vida nueva de Cristo en su espíritu. Bienaventurados vuestros ojos. Ahí viene efectivamente la bendición de Dios para la nueva criatura. Bienaventurados vuestros ojos. Está hablando, no se olvide, con nuestros representantes en aquel momento que son sus discípulos, los que ya le escuchaban, los que ya estaban con él, los que habían sido escogidos por él. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Entonces nosotros ya tenemos la nueva persona y la nueva criatura que tiene ojos para ver y oídos para oír en el Espíritu. Dice, porque de cierto os digo, que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Fíjate, muchos profetas y muchos justos desearon inclusive ver y oír lo que ahora ustedes son capaces de ver y oír. ¿Por qué ellos no podían ver y oír lo que tú y yo sí somos capaces de ver y oír? Ellos simplemente lo anhelaban, porque recibían revelación. Porque tú y yo ahora podemos realmente confirmar, expresar, manifestar, recibir, tener, vivir al nuevo hombre que el Señor ya ha creado, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Verdad? Nos dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahora tú y yo ya somos hechura de él, y la hechura de él ya no es una hechura de manos, como dijimos, sino que hemos sido engendrados. Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, dice la Escritura. Ese es el nivel del amor que efectivamente nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Entonces, el Señor explica una vez que habla de esto, porque fíjate, primero habla de la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Habla de los diferentes niveles en donde la semilla puede caer, y ahora les dice a ellos por qué unos no entienden y por qué otros sí entienden. Al viejo hombre no les he dado nada, sino que aún lo que él cree tener le será quitado. Mas al nuevo hombre le es dado ver, le es dado recibir, y le es dado no solamente recibir ahora, sino que vaya esto en aumento permanente y continuamente. Y sobre esa base, él efectivamente comienza a explicar la parábola del sembrador. En el versículo 18, él mismo nos lo dice, ¿no? Él mismo nos da la traducción, él mismo nos da el significado de la parábola. Y al menos en esta parte, en Mateo dice lo siguiente, oíd pues vosotros, fíjate, oíd pues vosotros, ¿a quiénes? Oíd pues vosotros, porque se está dirigiendo a los que bienaventurados son que tienen oídos. ¿Ok? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y eso es para ti y para mí, el día de hoy, porque nosotros ya tenemos la capacidad de poder comprender estas cosas. Dice, cuando alguno oye la palabra ¿de quién? Ya sabemos que habla de la palabra de Dios mismo, de la palabra de Cristo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, aquí lo que va a hacer el Señor es comenzar a, de alguna manera, determinar los diferentes niveles de tierra, por llamarlo así, en donde cayó la semilla. ¿Y por qué es que la semilla, verdad, en esos diferentes niveles no necesariamente da los niveles de fruto que nosotros esperaríamos? Entonces, eso es lo que de alguna manera hoy, verdad, pedimos que el Señor nos dé luz para que nos pueda manifestar estos temas.
Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. La palabra del reino siempre tiene que ver con la palabra del rey, la palabra de Cristo, la palabra viva. El reino y el rey nunca están separados. El reino y el rey son una misma cosa, ¿no es cierto? En este caso son una misma persona. Cuando alguno oye la palabra del reino, es decir, cuando alguno oye la palabra viva de Cristo, pero no la entiende, la pregunta es ¿por qué no la entiendo? Si esto ya es para ti, para mí como cristianos, ¿ok? Porque a veces nosotros todavía estamos peleando con estos niveles y alguno no la entiende, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Muy bien. Dice que una primera semilla es sembrada junto al camino. ¿Y con qué la compara? Efectivamente, esta perspectiva dice con algo muy importante. No la entiende. Cuando no la entiende, cuando oye la palabra del reino y no la entiende, dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Y no la entiende, evidentemente tiene que ver con el nivel del alma, es decir, nosotros podemos permitir que la palabra que leemos en la Escritura llegue solamente hasta un nivel, hasta el nivel de la mente, hasta el nivel del entendimiento. Eso es el nivel carne. Todo lo que significa el alma, ¿no es cierto?, es el nivel carne, pero el alma en sí también tiene, por decir, varios pisos, ¿verdad?, en los cuales efectivamente puede ser sembrada la palabra, pero que por supuesto no necesariamente va a dar el fruto que se requiere. Entonces, digamos que el primer nivel es el nivel de la mente carnal, de la mente humana, ¿verdad?, en donde simplemente recibo la palabra, como la propia Escritura dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente y para él son locura. La mente natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Entonces recibe la palabra, ¿no es cierto? Escucha la palabra de Dios, la palabra del reino, pero no la entiende. ¿Ok? Esta palabra, que es una palabra viva, que es una semilla, se quedó a nivel de la mente. Simple y sencillamente no entendí. Y no pasó nada. ¿Qué es lo que sucede con esa palabra? Viene el malo, la arrebata de su corazón lo que fue sembrado. Fíjate que aquí vincula la mente con el corazón, ¿no? Y dice, y este es el que fue sembrado junto al camino. Yo creo que mucho nos sucede a nosotros esto, porque a veces nosotros sembramos la palabra nomás a nivel de leer. Y de ahí que, por ejemplo, no estoy diciendo que leer sea malo, pero cuando nosotros hemos hecho simple y sencillamente una costumbre intelectual y mental de venir a la Escritura para leerla, y hasta ahí llegó, no hay entendimiento real, no hay conocimiento real, y simple y sencillamente se queda como información. Es decir, la semilla viva, que es la palabra del Señor, efectivamente no ha podido hacer su efecto. Y más bien, esa semilla, que para el enemigo sí es peligrosa, porque de alguna manera es la semilla que puede ir decantando hacia los otros niveles, entonces más bien él viene y la quita, ¿no? De hecho, en otros temas dice que el maligno es el propio Satanás, es el enemigo que viene, le compara con las aves del cielo, ¿ok? Que efectivamente arrebata lo que tú leíste. De ahí que, a ver, yo no digo que leer la Escritura esté mal, por favor, no me malinterprete, pero si nosotros simplemente lo que hacemos es un ejercicio mental para poder leer la Escritura, pues allí nosotros estamos permitiendo que la palabra llegue al nivel de junto al camino. Porque normalmente allí, en la mente, no se entienden las cosas que son del Espíritu. La misma palabra nos dice claramente que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Cuando nosotros permitimos que la Escritura llegue simplemente a ese nivel, pues debes estar absolutamente seguro que no has entendido nada. No, si lo has entendido, y si has entendido algo a nivel de la mente natural, no es la revelación del Espíritu. Es decir, estás entendiendo
pesadamente, estás entendiendo mal. Somos la vida que está tratando de entender la mente de Cristo, que es distinta a la vida de Cristo que está tratando de entender la mente de Cristo. Es mi perrito, es la vida de mi perrito tratando de entender la vida de su amo, lo cual es imposible. ¿Ok? Entonces, ese es un nivel en el cual muchos hoy efectivamente recibimos la palabra implantada. Fíjate, nosotros tal vez tenemos esta costumbre de venir permanentemente a la Escritura y simplemente leerla, aún memorizar en un momento determinado versículos bíblicos, pero todo queda a nivel de la mente. Cuando nosotros vamos a una iglesia, a una reunión, escuchamos una palabra y todo lo recibimos al nivel de la mente. Cuando alguien lee la Escritura en la propia iglesia, pues todo lo escuchamos y lo recibimos al nivel de la mente. Entonces allí la palabra no tiene efecto. Vamos a la otra parte, dice, y el que fue sembrado en pedregales, ¿sí? Es decir, cuando alguno oye la palabra, ¿no es cierto? Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, ¿sí? Y al momento la recibe con gozo. Fíjate, todavía seguimos en el nivel del alma. Dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, al venir la aflicción o la persecución, dice la Escritura, por causa de la palabra, luego tropieza. Fíjate, esto es un tema también muy interesante, porque resulta que aquí toca un tema importante y habla de que el que fue sembrado sobre pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Al momento. Aquí estamos muchos de nosotros centrados, porque buscamos las reuniones, buscamos las prédicas, específicamente cuando son bonitas y atractivas, buscamos los libros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que efectivamente, de alguna manera, nos alimenten de paz, de gozo, de tranquilidad, de esperanza, ¿ok? Y efectivamente lo recibimos así. Recibimos de esta manera la palabra. Oímos la palabra, al momento la recibimos con gozo. Y sí, decimos, Dios, eres maravilloso y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí nosotros estamos todavía viviendo o recibiendo en el piso, en otro piso que tiene que ver con el piso de los sentimientos o de las emociones. Es decir, nosotros recibimos la palabra en esta instancia, ¿no es cierto?, en la que la recibimos con gozo. Ahora, como nosotros hemos recibido esa palabra con gozo, pero sigue siendo un tema externo. Fíjate, todavía no es algo que sale, sino que es algo que entra. La palabra tiene un efecto de entrar y efectivamente ir a lo profundo de nuestro espíritu para que desde allí se siembre y haga el trabajo de reproducción. Pero cuando todavía va entrando a través del primer filtro que es la mente y se queda allí, ya hemos visto. Pero ahora puede entrar después de eso a otro filtro que es el filtro de la emoción. Yo recibo la palabra con gozo, ¿sí? Pero, dice la Escritura, hay un problema con este tipo de emocionalismo. No tiene raíz en sí. Es decir, que es algo que viene como fruto del Espíritu Santo. El verdadero gozo, el verdadero amor, la verdadera paz, la verdadera paciencia y todo lo que el Espíritu produce, ¿no es cierto?, es parte de esto. Dice, fíjate, la persona la recibe con gozo. Es decir, el gozo que produjo, ¿no es cierto?, el recibir esa palabra, aquí está hablando de que no es el gozo que viene de la raíz. El gozo que viene de la raíz es el gozo que viene de Cristo directamente cuando la nueva persona y la nueva criatura comienzan a hacer mi experiencia. Y eso aterrizado a todas las demás
los demás frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio, santidad, justicia, verdad y todas las demás cosas que nos vienen. Es decir, hay un grave problema ahí, que ese gozo no tiene raíz. Ahora, usted vea, ¿qué es lo que pasa muchas veces con nuestro cristianismo actual? Mucha de nuestra paz que a veces tenemos tiene raíz. Nuestro gozo tiene raíz. Nuestra paciencia tiene raíz. Nuestra benignidad, nuestra bondad, nuestra mansedumbre tiene raíz. Nuestra santidad, nuestra justicia tiene raíz. ¿O están haciendo de nosotros mismos? Ojo con eso. Porque a veces lo que sucede es que una palabra motivada, ya sea por el pastor o por quien sea, de alguna manera toca nuestros sentimientos y yo me emociono. Y digo, amén, así es, gloria a Dios. Pero da un fruto que no proviene de la raíz, sino proviene de mí mismo. No olvidemos que yo también puedo saber lo que es el gozo, lo que es la paz, pero mi paz, mi gozo, mi fe, que yo también soy capaz de poder producir en mi propia alma, no son producidas por el Espíritu. Y todo lo que no es producido por el Espíritu no sirve. No es lo que Dios tiene preparado para ti. Entonces, dice que la recibe con gozo, pero al no tener raíz en sí, escucha bien, esto es tremendo. Al no tener raíz en sí, sino que es de corta duración. A ver, ¿por qué hoy nosotros los cristianos vivimos este tipo de experiencias siempre de corta duración? Siempre paz de corta duración. Siempre gozo de corta duración. Siempre paciencia de corta duración. Hay dos razones. O porque nosotros lo estamos produciendo y no viene de la raíz, o porque nosotros estamos, que algo muy importante, estamos obstruyendo a la raíz para que efectivamente sea la que permanentemente nos permita tener acceso a este tipo de experiencias. ¿Quién no quiere tener amor, gozo, paz, paciencia y todo lo que Cristo es permanente y continuamente y todos los días? Tú quieres, yo quiero. Aquí la Escritura nos dice que la raíz es la que produce todo aquello. Entonces el problema es que si nosotros no lo estamos experimentando permanentemente es porque algo está obstruyendo el fruto de la raíz. Y ese algo es nuestro viejo hombre. Ese algo es nuestra carne, es nuestra mente, son nuestros deseos, son nuestros sentimientos. Y por eso es que aquí la Escritura va al punto en donde muchas veces nosotros, sí, ahora permitimos que esa palabra, ¿no es cierto?, realmente, ¿no es cierto?, de las emociones. Y efectivamente las recibimos con gozo. Y la recibimos con paz. Y aquí pone gozo simplemente como un ejemplo. Pero el problema es que no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues ¿qué pasa con eso? Y esto es algo que sucede inclusive en la experiencia de la gente. Cuando la gente viene a Cristo y cuando la gente trata de tener una relación mucho más, digamos, mucho más comprometida con Él, ¿no es cierto? Y efectivamente el Señor eso es lo que también anhela en su corazón, pero Él nos ha dado las herramientas para que tengamos nosotros ese tipo de relación con Él. Yo no tengo las herramientas en mí mismo para poder tener ese tipo de relación con Él, pero Él sí ha puesto en mí las herramientas, que es su propia vida, para que yo pueda tener ese tipo de relación con Él. Así que Él quiere que yo tenga, ¿verdad?, esa comunión con Él, pero de acuerdo con la obra que Él ha hecho en mí, no de acuerdo simple y sencillamente con mis deseos, con mis capacidades, con mi bondad, con mi justicia, ¿verdad?, y con todo el amor que yo tengo para el Señor, sino con la propia vida de Cristo que el Señor ha puesto en mí. Entonces, cuando yo de alguna manera tengo gozo, tengo paz, tengo tranquilidad, y yo ya sé y digo, esto viene del Señor, inmediatamente nos van a comenzar aflicciones. Fíjate lo que dice el versículo 21. Dice, pues al venir la aflicción o la persecución, es decir, yo recibo algo que creo que es de Dios, y realmente me siento gozoso,
porque es algo que viene de Dios. Pero en ese momento dice, al venir la aflicción o la persecución, la prueba, la tentación, ya tú pon lo que tú quieras. Sí, pues al venir la aflicción, fíjate, todo lo que viene ya desde fuera, ¿no es cierto? Dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Es decir, hay algo en el exterior de nosotros, nuestra propia carne, para arrancar Satanás del mundo. Y todo se pone en contra de la palabra que quiere ser implantada en nuestro espíritu. Siempre. Por eso es que inmediatamente mucha gente dice, pero si yo más bien he venido al cristianismo, me he relacionado con Dios, he querido hacerlo mejor, le he prometido, me he arrepentido y ahora me va peor que antes. Ahora tengo más luchas y más dificultades que antes, pues ahí está. Dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que el Señor entonces está permitiendo? Allí, fíjate, ahí tenemos otro nivel. ¿Sí? Aquí se utiliza la palabra tropieza. La palabra tropieza se utiliza con una palabra en el griego que se llama escandalizo, que viene de la palabra escandalizar, pero que tiene que hablar con, que tiene que ver con incitar a pecar o incitar a ser apóstata o incitar al desagrado. Fíjate, a eso se refiere esta palabra tropezar. Es decir, algo exteriormente hace que yo pegue retro, que yo renuncie, que yo me desagrade y que yo me moleste, o más bien me incita a esa circunstancia a volver a mi vida vieja, a mi vida pasada, o volver a los caminos anteriores en los cuales yo caminaba. Entonces, ¿qué nivel efectivamente estamos teniendo allí? Ahí estamos mirando nosotros que esa palabra, al estar en el nivel de las emociones, inmediatamente es probada. Ahí nos dice la Escritura que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Que el oro, ¿no es cierto?, aun cuando es algo que se va a deshacer, es probado con fuego. Y nuestra fe dice que es mucha más valiosa que el oro. Y el oro tiene que ser probado con fuego. Nuestra fe tiene que ser probada con fuego. ¿Cuál es el fuego, no es cierto, del que habla aquí? Pues las pruebas, las luchas, las dificultades, las tentaciones y todo que vienen para ver si es que efectivamente ese gozo, esa paz, esa seguridad, esa paciencia que yo estoy recibiendo, son simple y sencillamente producidas por mí o por las raíces. Porque si es que la vida que ha sido producida en mí es efectivamente producida por la raíz, la prueba lo que hace básicamente es fortalecer la vida de la raíz. Pero en cambio, cuando la prueba viene, cuando viene la dificultad, cuando viene la tentación, ¿no es cierto?, cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución, por causa de la palabra que está en mí, cuando viene todo aquello, ¿no es cierto? Entonces, si ha sido producido por mí, simplemente lo que yo hago es volver atrás, porque eso se apaga inmediatamente. Y eso es lo que nos pasa muchas veces en el nivel de vida cristiano, porque hemos dejado que la palabra llegue hasta lo que la Escritura llama, este es el que fue sembrado en pedregales. Ya, tenemos, fíjate, a lo que fue sembrado junto al camino, que es el nivel de la mente, y a lo que fue sembrado en pedregales, que es el nivel de nuestras emociones. Ok, digamos que no pasamos todavía del alma. No olvides que en el alma tenemos la mente, las emociones y la voluntad. Y después va al versículo 22 y dice, el que fue sembrado entre espinos, aquí vemos otro nivel, el nivel de los espinos. Fíjate, tenemos el nivel del junto al camino, el nivel de los pedregales y ahora llegamos al nivel de los espinos. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas
ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo recibo la palabra, oigo la palabra, pero mi enfoque no está en la palabra, en lo que dice, ni en su provisión. Mi enfoque está en los afanes de este siglo y en el engaño de las riquezas. Es decir, entro a un nivel que es el nivel del alma todavía, pero que es el nivel de mi voluntad. Es el nivel de mi voluntad, en donde yo estoy centrado en mí mismo. A esto le llamamos evidentemente egoísmo. Y en donde yo estoy interesado por sobre todo, y creo que la vida realmente de lo que se trata es suplir para mis necesidades, y no solamente para mis necesidades, sino también para mis caprichos. Porque ya sabemos que nuestra alma de cosas materiales nunca, jamás va a ser saciada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, yo tengo a Cristo en mi espíritu, pero sin embargo, ¿no es cierto? Yo recibo la palabra, escucho la palabra, pero el afán de las cosas de este siglo la terminan, dice la Escritura, ahogando. Y no puede dar fruto, el fruto que debería dar. Mira, quiero que veas que al nivel del alma, la palabra cuando es sembrada, y a nivel del alma es en donde normalmente es sembrada por la mayoría de nosotros. Siempre la palabra, que es la semilla de vida, no da fruto. Y lo que hace es que lo que dice la palabra versus lo que yo estoy viviendo sea algo totalmente distinto y diferente. Ahora, no es que Dios está fallando, es que la vida que el Señor me ha dado, que Él efectivamente nos la revela en la nueva criatura, el nuevo hombre que es exactamente igual a Cristo, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. En el reino de Dios, ahora nuestro Padre, ya que somos sus hijos, suple para sus hijos, y yo ya no estoy preocupado por las cosas materiales, ya no estoy preocupado por agrandar. Es decir, vuelvo y repito, esto no tiene que ver con el hecho de no trabajar, de no emprender o no. Esto tiene que ver con el hecho de que si es que efectivamente lo que yo estoy permitiendo que nazca de mí, nazca desde la perspectiva que el Señor me muestra, desde el espíritu y no necesariamente desde mi propia carne o desde mi propia alma. Entonces, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿sí? Y ahí llega el punto crucial, que es el nivel al cual efectivamente vamos nosotros a hacer, ¿verdad? Gente con mucho fruto y vamos a poder experimentar lo que el Señor quiere. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra. Ustedes recordarán que aquí hablamos mucho sobre el Señor sacando a su pueblo Israel de Egipto y llevándole a buena tierra, a la tierra prometida. Esa es una buena tierra, en donde crecen vides, en donde hay ríos, en donde hay muchísima provisión de parte de Dios, en donde es tierra que Dios cuida. Pues ese es Cristo, ese es nuestro espíritu ahora en ti y en mí. Entonces, más del que fue sembrado en buena tierra. ¿Quién es este el que fue sembrado en buena tierra? Dice, este es el que oye y entiende la palabra de Dios. Este tiene oídos para oír y este tiene mente para entender, ¿sí? Y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Es decir, esta es la raíz de la que se habló hace un minuto. Esta semilla solamente cuando llega a tu espíritu es capaz de no solamente ser recibida por el espíritu para poder oír y entender, sino que allí es donde esta palabra, ya que es buena tierra, dice la Escritura, echa raíz. Ahí es donde la palabra echa raíz y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Ahí da fruto y ese fruto
es el que efectivamente va a ser ministrado, va a ser dispensado al alma. Y esa alma es la que se va a gozar del fruto del Espíritu. Y también, por supuesto, el cuerpo va a ser bendecido por esta misma perspectiva y esta misma figura. Entonces, fíjese que seguimos insistiendo en que en dónde nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, en nuestro espíritu. Es en nuestro espíritu en donde efectivamente la palabra de Dios entra, cala, echa raíz y da fruto. Es en nuestro espíritu en donde efectivamente el espíritu del Señor vive, y allí es donde nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro Padre. Fíjate las voces que hemos visto, la voz de la mente, la voz de las emociones, la voz de la voluntad. Y eso cuando hablamos simplemente de nosotros, sin todavía escuchar las voces externas de muchas cosas que ahora hay y que de alguna manera nos pueden desorientar a ti y a mí. Entonces, todas esas voces, efectivamente hoy, lo que hacen básicamente es, de alguna manera, robarnos lo que nuestro Padre tiene previsto y tiene provisto para ti y para cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros permitimos que el Padre nos hable, y esto es algo que tenemos que aprender a vivir en nuestro espíritu. ¿Cómo? Oyéndolo a Él. No olvides que la fe viene por el oír. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, ¿no es cierto?, de Cristo es alimentada solamente por Cristo. No hay otra fórmula. A esa fe hay que alimentarla todos los días para que de alguna manera esa fe vaya creciendo. Entonces, la fe viene por el oír. Yo voy a la Escritura. Ya sabemos que esa palabra, como el Señor mismo dijo, mi palabra es viva y eficaz. Esa palabra tiene que ser dicha por mi Padre en mi espíritu, a mi espíritu. La palabra nosotros tenemos que personalizarla. Por ejemplo, si hoy nosotros bajo lo que estamos recibiendo podemos de alguna manera mirar a nuestra propia vida, ¿cuánto de la palabra implantada está realmente cayendo en nuestra alma? ¿Y cuánto de esa palabra está cayendo en nuestro espíritu? Si tú ves, ¿no es cierto?, que en tu propia experiencia los frutos del espíritu comienzan a ser una realidad en ti, o al menos ya comienzas a mirarlos en tu propia vida, pues ahí nosotros vamos a ver que es la obra del Señor. Y no son frutos que tú de alguna manera has decidido producirlos. Porque cuando tú los produces no sirve. Esos frutos no tienen raíz en sí. No olvides esta palabra importante. Cada cosa que tú hagas a partir del día de hoy, si es amor, si es gozo, si es paz, tú pregunta si es tu amor, si es tu gozo, si es tu paz, o pregunta si es que efectivamente este amor es de la raíz. Y para cerciorarnos de que sea de la raíz, es necesario que yo me cerciore que me esté alimentando todos los días por la rica savia del olivo, que es la que efectivamente produce en mí así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso nos muestra permanentemente la Escritura. Entonces yo tengo que personalizar, yo tengo que escuchar esta palabra. La Escritura tiene que ser efectivamente, como dijimos, simple y sencillamente una guía a mí mismo en mi espíritu. Y ahí no hay donde perderse, porque esa palabra se va a convertir en ti en viva y en eficaz. Y eso se siente. El gozo se recibe. La paz se recibe. El amor se recibe. Todo lo que Él es se recibe. Ahora, estamos en este proceso. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Primero, eso es lo que tú y yo ya somos. Es decir, ya tenemos los oídos espirituales, ya tenemos la mente espiritual, ya tenemos los ojos espirituales para entender, para ver y para oír. Ya somos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esta es la segunda etapa que hoy tú tienes que entender. Que todo lo que es viejo ya no forma parte de esta realidad. Las cosas viejas pasaron, es que tú tienes que despojarte de lo viejo. Es que lo viejo compite con todo lo nuevo que el Señor te ha dado y no permite que tú recibas esa bendición. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esta es, ¿verdad?, la parte en la cual tú y yo vamos a comenzar a experimentar las nuevas cosas de la nueva creación que somos. Es decir, las nuevas cosas de la nueva vida de Cristo en cada uno de nosotros. No creas que, ¿verdad?, mañana tú vas a expresar absolutamente todo lo que Cristo es. El apóstol Pablo lo dijo así. No que sea perfecto, ni que lo haya alcanzado todo, sino que una cosa hago. Procuro asirme de aquello por lo cual ya fui asido por Cristo. Es decir, procuro aferrarme a todo aquello que Cristo ya alcanzó para mí. Eso es lo que yo puedo hacer el día de hoy. Y cuando yo me aferro a lo que Cristo ya alcanzó para mí, eso es fe, yo lo que voy a hacer es comenzar a comprobar en mi propia vida y en mi propia experiencia toda la vida que Él es. Fíjese, yo no produzco nada, yo recibo todo lo que Él es, desde la raíz. La raíz es el Espíritu. Y efectivamente esto viene, ¿verdad?, a bendecir nuestra alma, nuestro cuerpo y todo lo demás viene por añadidura. Vamos a continuar, hermanos, la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.